Nos vamos para el terremoto político. Nos atiende Nick Pearce, experto en política británica. Es el director del Instituto de Ciencias Políticas, IPR, y profesor de la Universidad de Bath. Él dirige el Instituto de Investigación Política, fue jefe de la unidad de políticas del número 10 de Downing Street hace unos 10 años. Trabajaba sobre las políticas del entonces primer ministro Gordon Brown. La pregunta pues es la que se hace hoy todo el mundo, después de que caen estos dos ministros y otro secretario y quién sabe qué más falta. ¿Cuánto tiempo le queda a Boris Johnson, Ana? Morning, Professor Pearce. Thank you very much for your time today at W Radio. And the first question would be, how much time do you believe Boris Johnson has left? Well, not very long now, because he's suffered a whole range of resignations today and last night, and it's not obvious that he can continue in office much longer. He's lost the support of his members of parliament, the Conservative MPs, and he's lost a whole number of ministers. Now nearly 30 have resigned in the last day and a half. So I don't think he will be Prime Minister very much longer at all. Él no cree que le quede mucho tiempo al primer ministro Boris Johnson porque sufrió esa ola de renuncias. Alrededor de 30 ministerios ya han renunciado, ministros han renunciado entre ayer y hoy, y ha perdido también ese apoyo de los parlamentarios y de la base conservadora. Así que él no cree que a Boris Johnson le quede mucho tiempo. Sí, profesor Pearce, ¿por qué ha tardado tanto tiempo el Partido Conservador en llegar a este momento? Pues no es el primer escándalo fuerte e importante del primer ministro Boris Johnson. Professor Pearce, why do you believe that it has taken so much time for the Conservative Party to reach this point, considering this is not the first big scandal surrounding Boris Johnson? Well, I think one thing is that he won the election in 2019 with a large majority, 80-seat majority, and it's taken some time for Conservative MPs to reconcile themselves with the fact that he's not going to change in office now, things are going to carry on like this, and that they will likely lose the next election, if he stays Prime Minister. It's just taken some time for that to kind of become the view amongst MPs, and in recent days they've just decided they've had enough of all these scandals, all these problems, and it's got to stop. It's one of those moments in British politics where you see a kind of complete change of view, and it's been now, completely confirmed, and that's why I don't think the Prime Minister will be in office for very much longer. He will be replaced. Él, cuando ganó las elecciones en 2019, ganó con una gran mayoría, pero por eso le tomó tiempo a los conservadores reconciliarse con el hecho de que el primer ministro no va a cambiar, que las cosas van a seguir así como están, y que si él sigue como primer ministro van a perder las próximas elecciones. Así que en los días pasados y recientes decidieron que ya es suficiente, que ya fue suficiente de escándalos, de problemas, y que todo debe parar en este momento. Así que es ese momento en la política británica en la que se cambió por completo el punto de vista por la gran preocupación que hay por los escándalos que ha habido en los últimos días, y por eso no cree que el primer ministro Boris Johnson vaya a permanecer por mucho más tiempo en el cargo. ¿Y se perfila un sucesor? Do you have an idea of who could succeed Boris Johnson, who could be the next Prime Minister? Well, there are a number of candidates. The former Chancellor, Rishi Sunak, who's resigned yesterday, may well stand. So will the Health Secretary, who resigned yesterday, Sajid Javid. Liz Truss, the Foreign Secretary, may also stand. And there are a number of other names. But the one thing you can say is that the Conservative Party, in situations like this, is not predictable. Nobody thought, for example, that Margaret Thatcher would become the leader way back in the 1970s, nor did anybody think John Major would be the Prime Minister back in 1990. So I wouldn't say at any point now that anybody can predict the outcome and who, with any certainty, who will become the next Prime Minister.
Él cree que es muy difícil predecir en este momento quién va a ser el sucesor de Boris Johnson, pero nos dice que hay algunos candidatos, como por ejemplo Rishi Sunak, el ministro de Economía, o Sajid Javid, la ministra de Salud, o Liz Truss, de Relaciones Exteriores, que renunciaron a sus cargos. Nos dice que eso se pueden perfilar muy bien para ser el sucesor, pero es incierto en ese punto, así que no cree que sea probable, porque nos dice que cuando Margaret Thatcher asumió el cargo era pues bastante impredecible, nadie se lo esperaba. Puede pasar lo mismo, dice que cualquier persona podría ser. Se dice que en los últimos meses la canción favorita de Boris Johnson ha sido I Will Survive y que él se mantenía fiel a eso. ¿Cómo se entiende este derrumbe del que fue, como usted dice, una victoria enorme en las últimas elecciones y este derrumbe que está ocurriendo? ¿Qué lo lleva a él a este derrumbe? It's been said that for the past few months, Boris Johnson's favorite song has been I Will Survive. He had faith that he was going to be able to stay in charge, but we wonder why this collapse? I mean, he had such a huge victory in the last elections, as you mentioned. What took Boris Johnson to this huge collapse? Well, he is much better as a campaigning politician, campaigning to win office, than he is a prime minister holding office and governing. He has not proved to have the character or the ideas or the discipline to be a successful prime minister. And when you're in 10 Downing Street, when you're the prime minister, you come under a lot of scrutiny. And if you have any flaws, if you have any problems in your character and how you approach politics, those things become really visible and obvious to the public. And that's what's happened in British politics. I'm afraid that many of the problems he has are because he's not cut out to be a prime minister, and that's just become increasingly clear over time. And now we reach the point where Conservative MPs, at least a majority of them, have concluded that as well. Él es mejor haciendo campaña para ganar ese puesto de primer ministro que un primer ministro en ejercicio, y no es muy bueno tampoco gobernando. Así que él no ha probado tener ese carácter, esas ideas y esa disciplina que se requiere para ser primer ministro y para ser un primer ministro exitoso. Nos dice que en el Downing Street se enfrentan todo el tiempo a ese escrutinio público y se hacen evidentes las debilidades o los problemas que tiene un político en su manera de ejercer la política. Así que se ha convertido en muy visible y en muy obvio esas debilidades que él tiene. Eso es lo que le ha pasado. Tiene muchos problemas que se han expuesto a la opinión pública y ha demostrado que no tiene ese perfil para ser el primer ministro. Eso se ha hecho visible con el tiempo y por eso la mayoría ha concluido que este declive y este derrumbe se debe a eso, a que simplemente no tiene ese carácter. Pero ¿no será que primero hablábamos de las fiestas y el número de veces que ya perdí la cuenta que él pidió perdón por las fiestas en tiempo de COVID? Eso era una disculpa y a él realmente lo están castigando por lo que fue su bandera y que hoy ha resultado para muchos británicos una frustración. Me refiero, Ana, al Brexit. ¿No será esa la verdadera razón del castigo? Don't you feel that perhaps behind all of this, the real thing that Boris Johnson is being punished for is Brexit? I mean, of course, the parties during COVID, he has apologized several times and all the other scandals. But don't you feel that perhaps underneath all of this, the real truth is that he's being punished because of Brexit? No, I don't think that's true. Most of his MPs that supported him precisely because they wanted him to complete the Brexit process, so-called get Brexit done. And actually many of his supporters who were pro-Brexit, in favour of Brexit, have now come out against him, calling on him to resign. So I don't think it's about Brexit, although I do think that the current economic circumstances in the United Kingdom, the big rise in inflation, the living cost crisis that we're facing, high energy bills, the fallout from the war in Ukraine, from Russia's invasion in Ukraine, these things are putting a lot more pressure on the Prime Minister, and particularly whether taxes should be put up or cut in response to those.
those things are putting pressure on the Prime Minister. But ultimately, this is about his character, about his fitness to govern. That's what's at the heart of it. Él no cree que sea cierto que le están cobrando lo del Brexit, porque de hecho la mayoría que lo apoyó y lo respaldó cuando quería ser primer ministro fue por eso, para que completara todo el proceso del Brexit y que se llevara a cabo. Así que muchas personas que lo respaldaron a favor del Brexit ahora están en contra de él y están pidiendo su renuncia. Él cree que se debe más a las circunstancias económicas que está viviendo actualmente el Reino Unido, la alta inflación, esa crisis energética que está elevando el precio de la energía, el costo de la invasión de Rusia a Ucrania, también eso ha aumentado mucho la presión en el primer ministro y pues también la presión de los impuestos, y debido a esto debe subir o no los impuestos, pero él cree que el fondo de todo es el carácter del primer ministro, que no está, digamos, hecho, no tiene el perfil para este puesto. Vuelvo a un nombre que nuestro invitado mencionó hace unos minutos, el de Rishi Sunak como posible sucesor de Boris Johnson como líder de los conservadores. Él hace unos meses tuvo un escándalo por cuenta de los impuestos que dejó de pagar en el Reino Unido su esposa. Nuestro invitado cree que a pesar de ese escándalo, el señor Sunak todavía es viable en esa recta final para suceder al primer ministro Johnson. Back to a name that you mentioned a couple of minutes ago, Rishi Sunak, as the possible successor of Boris Johnson to be the leader of the Conservative Party. But a few months ago, he was involved in a scandal that had to do with his wife not paying her taxes. And we wonder, do you believe that even after this scandal, he still could be the right successor for Boris Johnson? Well, I do think that scandal and subsequent events have made it very difficult for Rishi Sunak, to be the Prime Minister. It's true that his support on the Tory Conservative backbenchers has weakened considerably. Nonetheless, it may well be that he decides to stand for leadership to run for the office. But yes, I agree that at present I would be surprised if he had enough support to become the next Prime Minister. Pues sí, es cierto, Lucas, a él le sorprendería que lograra el apoyo suficiente para convertirse en primer ministro, porque él sí cree que ese escándalo y los eventos siguientes sí lo afectaron y puede complicar su candidatura para ser primer ministro, así que es verdad que el apoyo de los conservadores, de la base conservadora, a su candidatura se ha debilitado, pero pueda que la mantenga a pesar de esto. En Ucrania se ve a Boris Johnson junto con el presidente norteamericano Joe Biden como los grandes líderes mundiales que los han apoyado en esta guerra contra Rusia, o que la invasión Rusia contra Ucrania. ¿Seguirá la misma política en el Reino Unido si se cambia de gobernante? Boris Johnson and Joe Biden have given this big support to Ukraine in these tough moments during war with Russia. Do you think that Boris Johnson's successor is going to maintain the same politics in support of Ukraine? Yes, I do. I mean, Britain is the second largest supplier of weapons and training to Ukrainian forces, Ukrainian troops, and I think whoever leads the Conservative Party, and indeed if the Labour Party forms a government, then that support for Ukraine will be maintained. It's a consensus position in the United Kingdom. It won't change if Boris Johnson leaves office. Well, thank you so much for your time, Professor Nick Pearce. It's been a pleasure having you today in our show. Muchas gracias. Buenas tardes. Thank you. Bye bye. Él cree que sí se va a mantener ese apoyo a Ucrania independientemente de lo que pase en el Reino Unido, porque eso es un consenso que hay en el Reino Unido. Incluso si el Partido Conservador pierde y pasa el poder al otro partido, pues no va a cambiar este respaldo, porque nos dice que el Reino Unido ha dado el mayor apoyo a Ucrania en tropas, en armamento. Es el segundo país que lo hace, así que esto no va a cambiar si Boris Johnson deja de ser primer ministro.